o pequeñas maneras de gestionar que uno ya comienza a entender, comienza a desempeñarse como ingeniero industrial. Y por eso quiero desearle la mejor de la suerte, agradecer por supuesto a los excelentes expositores que cada año este laboratorio trae con unas temáticas súper relevantes cada año para nuestro país. Y nada, quiero ser súper breve para alcanzar también a escuchar la exposición y nada, como te repito, la mejor de la suerte y muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro subdirector docente. Ahora le invito a ponerse de pie para escuchar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Especial, el destacado doctor Gonzalo Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es académico y coordinador de la red de litio y salares Ciencia y Futuro, y su experiencia abarca un análisis crítico de los riesgos ambientales, sociales y económicos asociados a la explotación del litio en Chile. Su enfoque en sostenibilidad, ciencia y valor agregado nos ofrecerá una visión estratégica sobre cómo alinear la innovación con las políticas públicas y la transición energética. Así que sin más preámbulos, por favor recibamos con un fuerte aplauso a Gonzalo Gutiérrez. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de las estudiantes que me hicieron para poder participar en este fin de curso, que creo que es un curso muy importante para, como dijo el subdirector, para la carrera y para los estudiantes, y especialmente para carreras como ingeniería, donde tienen que trabajar después en el mundo real y donde efectivamente los estudiantes de la Universidad de Santiago siempre se han destacado en la solución de los problemas de la industria, de la minería, de los servicios, y por lo tanto creo que estos cursos son los que efectivamente son fundamentales para la carrera, además de los cursos básicos y los cursos de especialización. Yo quería presentarles
un tema sobre el que he estado trabajando en los últimos años, que es el del litio y salares. Quiero hacer una pequeña corrección: no soy presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, fui presidente hace 10 años, entonces para ser justo con eso, hoy día estoy en la Facultad de Ciencias como profesor, pero efectivamente estuve 2 años como asesor de la ministra de Minería para el lanzamiento y la implementación de la estrategia de litio y salares que presentó el presidente Boric el año pasado, en abril de 2023. Entonces quiero contarle un poco de eso, cómo fue la elaboración de esta estrategia, en qué consiste esta estrategia, qué es el litio, en qué está la minería del litio en el mundo, en Chile, y por qué es importante. Yo creo que va a ser una charla más o menos unos 30 minutos, ahí veo que está es riguroso, me dijeron que es el marcador ese, y después supongo podemos hacer algunas preguntas o algunos comentarios, conversar al respecto. No sé si es ese el formato, pero creo que voy a hacer la exposición y después conversamos al respecto, ¿sí? Bueno, lo que quiero contarles es, como les muestro ahí, la transición energética, la importancia del litio y los salares. Tengo aquí el... Bien, y el plan de presentación es entonces un poco qué es la transición energética, el litio en el mundo, el litio en Chile, la estrategia que presentó el presidente Boric el año pasado sobre el litio y salares, y qué ocurre con los salares y las aguas, que podemos después discutir el tema de sustentabilidad que presentaba la estudiante ahora mismo. Bueno, ¿cuál es el punto en que estamos? El punto en que estamos es que hay una serie de signos que muestran que hay una crisis climática profunda. Los signos son la crisis que hay ambiental, los cambios en el clima a nivel mundial, y ese es por efecto del ser humano, ¿sí? Fundamentalmente por la explotación de combustibles fósiles. Esa crisis ambiental se desató a partir de la revolución industrial en 1750 y hoy día ha llegado a niveles muy preocupantes, y que se expresa fundamentalmente en el aumento de la temperatura global del planeta. Y por lo tanto que una medida de mitigación inmediata es hacer una transición energética. Transición energética significa pasar de los combustibles fósiles a energías renovables no convencionales. Energías renovables no convencionales son básicamente ocupar la energía solar, ocupar la energía de los vientos, ocupar la energía de las mareas, ocupar la energía geotérmica para generar electricidad o generar otras formas de energía que puedan ser útiles y que puedan reemplazar a las energías fósiles. Entonces ha habido una serie de acuerdos internacionales en ese sentido. Ahí pueden ver, ahí está fundamentalmente el Acuerdo de París del 2020, pero hay otros acuerdos que se establecen en la COP, esta organización, esta meeting que se hacen periódicamente, y que significan poder, por ejemplo, cambiar el parque automotriz de parques de combustión autos de combustión interna a autos eléctricos, o poder pasar a otras formas de energía para la industria. Fundamentalmente, todas estas nuevas formas de energía es energía eléctrica. Y entonces el problema es cómo generar energía eléctrica y cómo almacenar la energía eléctrica. Esos son los dos problemas fundamentales. La energía eléctrica es una energía muy buena para su uso y para su transporte, pero no es tan fácil generarla en forma limpia y no es tan fácil tampoco almacenarla. Entonces, ahora, ¿cuáles son las tecnologías que habilitan la transición energética? Bueno, fundamentalmente se necesita, decía, almacenar la energía eléctrica. Y en el almacenamiento de energía eléctrica están las baterías. Las baterías históricamente han sido baterías de plomo ácido, las que se usan todavía en los automóviles,
pero son baterías que no guardan mucha energía, que son caras, que son pesadas, y por lo tanto en el desarrollo que ha habido, las baterías principales hoy día son las baterías de ion litio, de las cuales voy a explicar brevemente después su funcionamiento y su importancia. Ahora, ¿por qué se requieren esas baterías? Bueno, porque hay tecnologías en que son de artefactos electrónicos móviles como los computadores, como las tablets, como los celulares, como los drones, que necesitan tener mucha capacidad, mucha energía por unidad de volumen y entregarla muy rápidamente. Y para esos efectos la mejor batería es la batería de litio. También el litio se requiere para la electromovilidad. Si uno va a ocupar en automóviles o camiones u otros elementos, las baterías de litio son las más útiles porque son las más livianas y las que más puede guardar energía. Y también para baterías estacionarias, es decir, si uno tiene un parque fotovoltaico, quiere guardar energía, estas baterías son las mejores para ese sentido. Y el segmento de mercado en que están las baterías de litio es en electromovilidad, dispositivos electrónicos y almacenamiento de gran escala. Entonces, todo eso es lo que ha provocado que el litio ha pasado a ser un elemento clave para la transición energética. Y como se ha dado en llamar, y como lo ponen los expertos, el litio es básicamente hoy día un recurso energético. No porque genera energía, sino que porque permite guardar energía. Y fundamentalmente tiene su uso de energía en tres aspectos. Uno es el almacenamiento de energía a partir de las baterías de ion litio, pero también hay otros mecanismos que es, por ejemplo, este termosolar con sales fundidas. El segundo es, estos dos de aquí son usos emergentes que tiene el litio, que es en eficiencia energética, que se pueden hacer aleaciones livianas de litio aluminio. Aquí mismo hay un profesor que en metalurgia trabajan en eso, y esas aleaciones livianas de litio aluminio tienen la gracia que tienen propiedades mecánicas similares a las del acero, pero son mucho más livianas, y por lo tanto son las que se ocupan para hacer aviones, en los álabes de las turbinas, etcétera. Se ocupan estas aleaciones de litio aluminio, y uno podría pensar cómo poder masificar esas aleaciones de litio aluminio para barcos, donde también se ocupan, pero también para camiones u otros elementos, y que sea mucho más liviano significa que va a gastar mucho menos combustible para su movilidad. Y el tercer elemento es el litio en la producción de energía, que es el combustible de los reactores de fusión nuclear. Todavía no hay reactores de fusión nuclear, pero el litio es un combustible ahí muy útil, como voy a mostrar. Y esto ha hecho que se dice que el litio tiene un carácter estratégico de la transición energética, ha subido su precio exponencialmente y ha subido su demanda también de forma exponencial en los últimos 15, 10 años, en los últimos 5 años más todavía. ¿Sí? Entonces, el primer uso es en la batería de ion litio. La batería de ion litio es una batería normal, pero que tiene un cátodo, tiene un ánodo, tiene un electrolito, y en las tres partes se ocupa litio. Esta batería, ¿cuál es la gracia que tiene? Esta batería fue comercializada por la empresa Sony en el año 1991. Ahí entró al mercado. Cuando entró al mercado todavía tenía un costo alto por unidad de kilowatt hora, por unidad de energía, y tampoco tenía una gran capacidad de almacenamiento. Sin embargo, desde el año 91 hasta ahora, el precio ha caído prácticamente exponencialmente. Y la capacidad de guardar energía, que le llaman la capacidad de densidad gravimétrica, o sea, los kilowatt hora por unidad de peso, ha aumentado, y por lo tanto puede usted guardar mucha más energía en un poco volumen, y eso le ha ganado a todo el resto de la batería. Y esto ha hecho que se haya ganado el mercado y que los expertos digan que la batería de ion litio va a estar unos 30, 40 años más. O sea, llegó para quedarse prácticamente. Y el resto de baterías o de otros elementos, por ejemplo el hidrógeno verde o baterías de sodio que se escucha, etcétera, van a ser complementarias. No hay competencia
en esto, sino que se van a complementar estas distintas formas de almacenar energía. Porque si se quiere hacer una transición, como repito, de energía de combustibles fósiles a electricidad, se necesita pero muchísimos cambios y almacenamiento, donde llegó ya para quedarse. Entonces, esos son, como decía, los usos en batería, pero también hay usos emergentes que son estas aleaciones litio-aluminio y esta empresa Alcoa, que es el gigante de las empresas de aluminio del mundo, ya puso una fábrica en Estados Unidos para hacer estas aleaciones en forma mucho más masiva. Y el tercer uso es en combustible para la fusión nuclear. Hoy día fusión nuclear no existe, lo que hay es reactores de fisión nuclear que producen calor y a través de eso electricidad. O sea, fisión nuclear es que parten dos átomos, fisionan dos átomos como de uranio fundamentalmente. La idea de la fusión nuclear es al revés, tomar dos átomos livianos de hidrógeno, juntarlo y eso genera energía, que es la idea esta de la bomba de hidrógeno. Pero para ello se requiere un isótopo del hidrógeno que es el tritio. El tritio no existe en forma natural, hay que producirlo artificialmente y se produce a través del litio 6. Y por lo tanto el litio pasa a ser un combustible de la fusión nuclear. Hoy día se están haciendo experimentalmente reactores de fusión. El principal es este del experimento ITER, que lo pueden googlear, está en Francia y participa la Unión Europea y Japón. Y Estados Unidos también tiene otros proyectos al respecto. Y va avanzando esta tecnología, pero todavía no está madura. Bueno, voy a pasar a explicarles brevemente el litio en el mundo. ¿Dónde está el litio y cómo se produce el litio? El litio se produce en el mundo de dos maneras. Uno es a través de los salares, que es como el caso de Chile, que voy a explicar en un minuto, y el otro es el litio a partir de roca, que es una minería muy parecida a la del cobre o la del hierro, como conocemos acá en Chile. Es una roca que se llama espodumeno y de ahí se hace todo el proceso de minería para obtener litio. ¿Quiénes lo obtienen de roca? Bueno, de roca lo obtienen estos países que están en rojo, Australia principalmente, que es el principal hoy día productor de litio en minería de roca, también una parte de Estados Unidos, también una parte aquí en África. ¿Quién lo produce en salmuera? Fundamentalmente estos tres países, Argentina, Bolivia y Chile, que han llamado el triángulo ABC del litio, que es donde está más del 60% de las reservas del litio del mundo y el 85% de la reserva de salmuera. ¿Cuál es la gracia que tiene la salmuera en contraste con el litio que se saca de roca? Que es mucho más barato sacarlo, es más fácil sacarlo. Y por lo tanto, prácticamente la producción del litio en salmuera es la mitad de la producción del litio en roca. Y por lo tanto, cuando bajan los precios, es Australia el que sufre, no los productores chinos. Aquí un breve pantallazo para ver las reservas y producción. ¿Dónde están las mayores reservas de litio del mundo? Bueno, aquí como decía, en Chile, en Argentina, aquí no sale Bolivia porque ustedes saben, en minería está el concepto de recursos y reservas. Reservas son los recursos mineros que son económicamente factibles de explotar en ese momento. Y los recursos son lo que tiene usted el mineral en términos geológicos. Que está el mineral ahí, pero que a veces puede ser muy caro sacarlo. Y Bolivia no da cuenta de sus reservas, pero sí tiene los mayores recursos del mundo, los salares de Uyuni y otros salares más. Pero bueno, Chile, Australia, Argentina, Estados Unidos básicamente y China. ¿Quiénes tienen la mayor producción del mundo actualmente? Australia con un 45% más o menos, Chile con un 25%, China y después mucho menor Argentina y otros países. O sea, la producción de litio en el mundo está absolutamente concentrada en unos pocos países, distinto a otros tipos de minería. Bien, ¿quiénes utilizan litio y en qué se utiliza? Hoy día el litio se utiliza fundamentalmente para baterías. El litio siempre ha tenido usos tradicionales. Se ocupa el litio desde mucho
desde la antigüedad y desde la revolución industrial a comienzos del comienzo del siglo XX, para bajar el punto de fusión de ciertos minerales, para darle fortaleza a las cerámicas, para aire acondicionado, para en salud mental también de uso el litio, pero ahora, de hace unos 15 años en adelante, el uso principal es en baterías y fundamentalmente baterías para electromovilidad, baterías para artefactos electrónicos y también baterías estacionarias. ¿Quiénes son los que más consumen litio en el mundo? Bueno, China, Corea del Sur y Japón. O sea, los países asiáticos son los que más compran litio. Como algunos dicen, aquí está verdaderamente el triángulo del litio, porque ellos sin tener litio son los que más dinero hacen con el litio, porque lo ponen en los artefactos electrónicos, en la batería estacionaria y en las baterías para automóviles. China es el principal productor de baterías de automóviles del mundo. Más del 60% de las baterías las produce China. Y una sola empresa china produce casi el 30% de las baterías del mundo, que es CATL. Entonces, ahí está concentrado todo la preocupación de la producción de baterías, y eso es lo que tiene muy preocupado a los países de la Unión Europea y a Estados Unidos, y ha producido estas tensiones geopolíticas que ustedes habrán escuchado de la prensa o de la lectura que hacen. Bien, ¿qué pasa con el litio en Chile? El litio en Chile, entonces dijimos, se encuentra en los salares y principalmente en el salar de Atacama. Ahora, ¿qué ocurre con los salares? Que los salares es una minería, si uno pudiera llamarle, completamente diferente a la minería tradicional. Los salares están en el desierto, son una suerte de oasis en el desierto, fuente de vida, ahí hay flora, hay fauna, hay comunidades y son ecosistemas tremendamente frágiles, en el sentido de que se puede extraer de ahí la salmuera y podría secarse el salar y termina todo. Entonces, de ese punto de vista, no es una minería la que existe en el salar, sino que más se parece a la situación de la pesca, donde uno bombea o saca de allí el mineral. Y por lo tanto, si es que se quiere hacer una estrategia sobre el litio en Chile, hay que tomar en cuenta también una estrategia sobre los salares. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta el salar en su conjunto. Como dicen los abogados, el salar es el bien jurídico a proteger en este caso. Y el salar no solo tiene litio, sino que tiene potasio, yodo, tiene biodiversidad, flora, fauna y, como pongo aquí, viven pueblos, comunidades y pueblos indígenas. Y por lo tanto, una explotación de litio tiene que tomar en cuenta todos esos elementos. Bueno, en Chile existen más de 45 salares y hay unas 18 lagunas salinas en todo el territorio. Son salares más pequeños. Y el salar de Atacama es el depósito más grande. Ahí está sobre el 90% de las reservas del litio en Chile, está en las cercanías de Calama. Y allí también es donde están las únicas dos empresas que explotan litio en Chile, que son SQM, que es una empresa de capitales chilenos y también chino, y Albemarle, que es una empresa privada norteamericana, que es la que explota litio también en Australia, pero en Australia en forma de roca, aquí en forma de salmuera. El resto de los salares son todos más chicos, tienen más o menos 1/10 la superficie del salar de Atacama, y por lo tanto, si uno lo sacan a la pizarra y tiene que decir rápido, todo el litio de Chile está en el salar de Atacama, en el resto es completamente marginal. Bueno, esto es importante porque si uno va a hacer una política pública, tiene que tomar en cuenta cuál es la situación jurídica en que está el litio en Chile. Y el litio en Chile tiene una situación jurídica particular. Es un mineral no concesible. Los minerales en Chile, ustedes saben, Chile como país minero ha tenido desde sus orígenes una ley muy pro minería. De hecho, si encuentra alguien
un yacimiento aquí en la Universidad de Santiago, tiene casi el derecho a explotar el yacimiento y es muy difícil, y la Universidad de Santiago tendría que irse a otro lugar. Esa es la fuerza que tiene la ley minera por sobre las otras leyes en Chile. Todos los minerales en Chile pertenecen al Estado, pero el año 1983 José Piñera hizo, en dictadura de Pinochet, hizo una ley infame en que se llama Ley de Concesiones Plenas, que prácticamente borró lo que salía en la Constitución de que el mineral era para de uso exclusivo del Estado. Se puede dar en concesión, y eso significó prácticamente entregarle a los privados la mayoría de la minería. En cobre, por ejemplo, hasta el año 90, el 90% del cobre y de las minas eran de Codelco. Hoy día Codelco solo tiene 2/3 de la producción de cobre, o 1/3, perdón. Los otros 2/3 son de empresas privadas de la minería, y Codelco entrega 2/3 a las arcas fiscales. Todo lo que se gana en minería pueden considerarlo 100%. Codelco entrega prácticamente el 65% de lo que entra en minería a las arcas fiscales, y el resto de las empresas menos del 35%, en circunstancias que tienen más del 75% de la explotación. Todo lo otro se lo llevan fuera del país, ni siquiera queda acá. Entonces es una situación, a ustedes que van a trabajar en el mundo real, que hay que cambiar en el país, y hay que hacer los esfuerzos porque nuevamente la gran minería del cobre quede en Chile como debería ser. En el caso del litio está establecido así. Es una sustancia no concesible porque se consideró que tiene una importancia estratégica, y eso ha salvado de que no hayan secado los salarios, de que haya habido una explotación más racional, y que es el Estado quien controla todo eso. Es el único mineral en ese estatus que es un estatus parecido a los hidrocarburos el que tienen en Chile, y mundialmente los hidrocarburos siempre están reservados al Estado porque son estratégicos, en este caso también el litio. Y por lo tanto, en Chile solo puede explotar el litio el Estado y sus empresas, o por medio de contratos especiales de operación, que son contratos especiales que se hacen para cada una empresa en particular si usted va a hacerlo con un privado. Ahora, y para comercializar los productos litio, quien da la autorización es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque el litio tiene un componente nuclear también, un material nuclear. Ahora, varios siempre se preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué SQM y Albemarle, las empresas privadas, explotan el Salar de Atacama? Porque ahí lo que ocurre es lo siguiente: las concesiones del litio allí en el Salar de Atacama las tiene Corfo, son del Estado. Y Corfo en los años 90 arrendó sus concesiones. Pero ese no es una concesión que le dio a SQM ni a Albemarle, sino que es un arriendo. Un arriendo tan simple como un arriendo de, si usted tiene una casa, tiene una pieza atrás, arrienda esa pieza bajo ciertas condiciones. Entonces no es una concesión plena como la de los otros. Pues podemos conversar sobre esos detalles. Bien, ahora, ¿qué hay en la institucionalidad? ¿Quiénes se preocupan del litio en Chile? Bueno, la institucionalidad del litio es muy desordenada en Chile. Hay muchas instituciones que tienen que ver con la minería del litio. Está el Ministerio de Minería, está Corfo, está Cochilto, está la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Senacomil, la Dirección de Agua, etc. Son más de 12 organismos que hace que el litio de alguna manera no tengan una preocupación principal, porque a veces en la administración ustedes deben saber lo mejor que yo, cuando hay muchos que se preocupan de lo mismo, es que prácticamente nadie se preocupa porque no es una tarea principal para ninguno de estos organismos. Entonces el litio ha estado de alguna manera, o estuvo abandonado por el Estado todos estos años.
quiero mostrarles esto, que hay algunos hechos importantes históricos sobre el litio. Bueno, primero, el litio fue un esfuerzo del Estado. El Estado quien empezó la exploración de los salarios. Distinto a los otros tipos de minería, que la otra tipo de minería en Chile ha empezado por esfuerzos de los privados y después, por ejemplo, en los años 70 se hizo la nacionalización del cobre. Acá no. El esfuerzo en litio ha sido un emprendimiento del Estado de los años 60-70, en que se creó un comité de sales mixto en Corfo. Y el litio en esa fecha era un concesible, el año 79 quedó como un mineral no concesible. Se siguieron desarrollando, el Estado quien creó SQM y Albemarle, que se llama Sociedad Chilena del Litio. Corfo creó esas dos empresas. Y a fines de dictadura, esas empresas fueron vendidas a privados, fueron privatizadas, regaladas prácticamente a privados. Uno de ellas, el yerno de Pinochet, ustedes saben, SQM, a fines de la dictadura. Y después, a comienzos de la democracia, Corfo vendió su participación en el directorio de esa empresa y quedaron empresas privadas completamente. Pero siguió arrendando su pertenencia. Bueno, de ahí no pasó nada más importante, salvo que empezó la explotación de litio ya en forma mucho mayor, en forma industrial, hasta el año 2014, en que la presidenta Bachelet llamó a una comisión de expertos para analizar cuál era la situación del litio y cómo hacer una política pública del litio y cómo poder poner el litio en beneficio del país. Esa comisión de expertos hizo sus recomendaciones, y el otro hito importante es la Estrategia Nacional del Litio que lanzó el presidente Boric el año pasado, que se basa fundamentalmente en las recomendaciones que hizo la comisión que convocó a la presidenta Bachelet. Entonces, muy rápidamente, bueno, la explotación del litio en el Salar de Atacama es, como les decía, por piscinas de evaporación. Digo esto porque tiene importancia para lo que voy a decir de la política pública. Se bombea el litio, que está a unos 10 metros o 10 o 15 metros después de la capa del salar. Se ponen estas piscinas de evaporación en que van decantando las distintas sales minerales hasta que al final se termina con una solución que es como un aceite de oliva muy parecido, así de viscoso, del 5 o 6% de concentración de litio, que se lleva en camiones a la afuera de Antofagasta, donde una planta química lo purifica y lo transforma en carbonato de litio. Muy parecido a las plantas como esta de Concón de petróleo, si uno la ve de afuera. Planta química con todos los elementos que necesita una planta química. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Se extrae el litio, se pone estas piscinas de evaporación, ese proceso demora más o menos 18 meses, de un año a 18 meses, en el propio Salar de Atacama. En las últimas piscinas ya está al 6-8% esta solución, la transportan en camiones. Estas plantas están en La Negra, la salida de Antofagasta, y después ese litio se vende a China, a estos países de Asia, que son los que hacen la batería. La producción que se produce en Chile, se produce carbonato de litio, que es un polvo blanco que deben haber visto en televisión cuando muestran el litio, ¿sí? Eso es lo que se produce en Chile básicamente. Un poquito de hidróxido de litio, y ahora se está produciendo sulfato de litio. Los productores principales son Albemarle y SQM. Bien, y se vende, como les decía, a estos tres países. Bueno, quiero apurar un poco, voy a pasar unos 7 minutos, creo. Esta fue la comisión a la que convocó a la presidenta Bachelet en el año 2014. Es una comisión de 20 personas con distinta experiencia profesional, distintas sensibilidades políticas, distintas conocimientos disciplinares. Tuve la oportunidad de poder participar ahí, de ser invitado. ¿Y qué es lo que se resolvió? Bueno, se entregó un informe de unas 100 páginas que lo pueden buscar si es que quieren saber de litio bien
ahí están todos, creo yo, los principales elementos sobre el litio en el mundo y en Chile. ¿Y qué fue lo que se hizo primero? Bueno, hicimos un diagnóstico y el diagnóstico fue lapidario. El diagnóstico fue que había un desconocimiento, que el litio había sido abandonado por el Estado. Había un desconocimiento de la situación de los salares, de las comunidades, no había falta de regulación y control, ausencia de una política pública, escasa generación de valor, poca captura de renta. O sea, como dijo un comisionado ahí, esto era como si, como le decían antes, si usted tuviera una casa, tenía una pieza chica ahí que la arrendó el año 90 y nunca más se preocupó. No sabe si los arrendatarios la están subarrendando, si ese es el valor del arriendo, nada. Y por lo tanto, lo que se resolvió es que el litio, debería continuar siendo un material no concesible, o sea, un material estratégico. Segundo, que haya una gobernanza integral de los salarios. El litio no es lo más importante son los salarios, que son la fuente de vida ahí. Que el Estado sea un auténtico dueño de esta riqueza, que haya una empresa pública que pueda organizar y ver lo que ocurre en los salarios, y que se incorpore valor agregado aguas arriba y aguas abajo, o sea, que se busquen nuevas formas de explotación del litio más eficiente, porque la forma de evaporación no es eficiente, tiene una eficiencia solo del 50%. ¿Qué formas hay más eficientes? O sea, aguas arriba y aguas abajo. Una vez que usted saca el litio y tiene el carbonato de litio, ¿por qué no hacer aquí elementos de batería, integración de los elementos de batería, y por qué no solo batería de litio? Pensar en esas cosas. Y todo esto hacerlo con pleno respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los pueblos indígenas. Bueno, esto es lo que digo, por ejemplo, la cadena de valor del litio. Uno podría pensar, bueno, ¿y por qué vendemos aquí carbonato de litio? ¿Por qué no hacemos elementos de batería? Y este es una tabla que hizo Corfo. Uno es carbonato de litio que se obtiene después del proceso de los salares. Si usted hace manufactura para componentes de batería, componentes primarios de batería, multiplica inmediatamente por 6 su valor. Multiplica por 14 si hace celdas de batería. Bueno, si lo ensambla por 20 y si hace integración en una batería, lo multiplica por 100. O sea, aquí es donde está el principal valor. Y esto significa poner inteligencia, poner ingeniería, poner gente a trabajar en esto. ¿Podemos hacerlo en Chile? Por supuesto que sí. Todos los expertos dicen que esta parte, al menos, podemos hacerlo ahora. Tenemos la gente capacitada, tenemos las universidades, tenemos el conocimiento y tenemos los distintos elementos que se necesitan para ser los precursores de batería. Y por lo tanto, en ese sentido, debería avanzarse en eso. ¿Y esto en qué está enmarcado? Bueno, está enmarcado en un nuevo modelo de desarrollo. Está enmarcado en dejar de ser un país que vive de los recursos naturales y poder pasar a ser un país industrializado, que viva de la inteligencia de su gente, de lo que puedan agregar en términos de producir materiales manufacturados industriales. Entonces, esta es, bueno, aquí una definición nomás de qué significa desarrollo, pero que se basa en esta idea. La estructura productiva de Chile, y este es un estudio de un sociólogo del año 1963, pero fíjense que no ha cambiado mucho. Él decía que Chile tiene una estructura productiva que es una mesa de 3 patas. En el norte hay mineros que explotan los recursos naturales y venden, entre comillas, voy a decirlo, esas piedras al exterior. Después esas piedras llegan en cobre, llegan en auto, llegan en distintas cosas. En el sur hay agricultores que sacan, lo podemos decir ahora, bosque, sacan fruta, sacan peces y las venden al exterior. Pues nos llegan productos manufacturados. Y en el centro, en Santiago, hay comerciantes como brokers que ayudan a esto. Esos son los que hacen los negocios, los que venden cosas. Y unas pequeñas talleres, artesanos, gente en servicio, etcétera, para que funcione toda esta máquina. Pero básicamente nosotros vivimos de nuestros recursos naturales. ¿Es posible cambiar eso? ¿Es posible industrializar el país? Bueno,
esa es una decisión política, no es una decisión económica, es tomar la decisión de querer cambiar esa estructura. ¿Y por qué por qué digo eso, que es una decisión política y no una maldición que tengamos que hacer esto? Porque muestro aquí esta idea de complejidad económica, que es un físico chileno quien ha desarrollado esto, y hay un mapa de complejidad económica de Harvard y el MIT, no sé si lo ubican, pero es muy bueno, que dice cuán compleja es la matriz productiva de un país. Y está siempre la comparación Chile-Corea. En los años 60 Chile y Corea tenían una matriz productiva muy parecida. Chile vendía recursos naturales, Corea también. Corea vendía tejido, pesca, recursos de agricultura. Sin embargo, hoy día Chile sigue vendiendo, esto es la minería, todo lo oscuro. Y estos son otros diversificaciones, pero que en Chile también son de recursos naturales, salmones, etc. Y Corea vende computadores, autos, aviones, barcos, celulares, etc. ¿Qué pasó? Son más inteligentes los coreanos que nosotros, más brillantes. ¿Qué pasa? Bueno, tomaron la decisión política de industrializar el país. Y nosotros seguimos vendiendo recursos naturales. Entonces la pregunta es, ¿el litio puede servir como un impulso para la industrialización del país, aunque sea en una pequeña cantidad? Y digo una pequeña cantidad, y con esto ya termino, porque el litio comparado con el cobre es mucho, mucho menor, para que no se confunda. El cobre son más o menos 40.000 millones de dólares las exportaciones de cobre, 50.000 millones de dólares. Las del litio son 1.000 millones de dólares, o sea, son 30 veces, 40 veces menos. El litio no es lo que nos va a salvar, pero sí el litio puede ocuparse como un ejemplo, como un pequeño experimento, como un piloto de cómo poder industrializar el país a partir de usar un recurso natural, no solo vendiéndolo, sino que todos los encadenamientos productivos que pueden haber alrededor de esa industria. Y eso es lo que está aquí en la estrategia que presentó el presidente Boric, Estrategia Nacional del Litio. Chile, una oportunidad histórica para un Chile desarrollado. El litio, una oportunidad histórica para un Chile desarrollado. Entonces, básicamente, ustedes pueden verlo ahí, bajarlo de esa página web. Tiene una introducción, los antecedentes del litio como recurso estratégico, las oportunidades de desarrollo entre el avance de la economía verde y las nuevas tecnologías de extracción. O sea, cómo la transición energética nos deja en una posición muy positiva al país. ¿Por qué? Porque no solo del litio, sino que uno puede pensar la transición energética es dejar atrás los combustibles fósiles. Nosotros nunca tuvimos combustibles fósiles en Chile, ni carbón ni petróleo, en cantidades significativas. La mayoría siempre se ha importado. Pero sí tenemos mucho sol, tenemos viento, tenemos el elemento y por lo tanto podemos cosechar energía eléctrica, fotovoltaica y eólica. Podemos guardarla porque tenemos el elemento para poder guardarla, que es el litio, y podemos transportarla porque tenemos el elemento mejor para transportar energía, que es el cobre. Y por lo tanto uno podría decir que uno puede vender ese kit a los distintos países y esa experiencia de cómo cosechar energía, cómo almacenarla, cómo transportarla, porque tenemos esos tres elementos aquí clave. Y por lo tanto la pregunta es cómo ocupamos esta transición energética para poder nosotros a la cabeza de ello y poder industrializar o contribuir a una parte de la industrialización del país, porque eso no es todo, es mucho más lo que hay que hacer. Entonces aquí están los objetivos de la estrategia y la definición estratégica y la implementación. Entonces con esto termino.
El objetivo de la estrategia entonces es tener un desarrollo sostenible del potencial productivo del litio. Eso es lo primero. No se trata de volver a un extractivismo del siglo pasado, sino que cómo poder obtener litio, pero en forma sostenible, con sostenibilidad social y ambiental, que tenga un desarrollo tecnológico y de encadenamientos productivos. O sea, no se trata de solo sacar litio y vender el carbonato de litio, sino que cómo eso podemos hacer también los encadenamientos productivos, agua arriba y agua abajo, acá en Chile. Que el país participe en las rentas del litio, o sea, cómo capturar esas rentas de mejor manera, que significa un royalty real, ¿no? Como el que hoy día existe en la minería de cobre, que es un royalty mínimo. Con sostenibilidad fiscal, diversificando los actores, o sea, que haya, en términos de la manufactura, por ejemplo, asociaciones público-privados con distintos actores del mundo, y que sea un aporte a la diversificación productiva y potencial de crecimiento. Entonces, ¿cómo uno logra esos objetivos? Bueno, estas son con la definición estratégica. Primero, involucrar al Estado en todo el ciclo industrial, porque esto tiene que ser una misión de país, de Estado, y por lo tanto avanzar con las dos empresas mineras que tiene el país, que son Codelco y Enam, y crear con eso una empresa nacional del litio. Ustedes habrán escuchado que Codelco entró al negocio del litio. Codelco hizo un acuerdo con SQM, que era lo que se podía hacer dentro de la situación jurídica existente. Van a crear una nueva empresa de explotación de litio con Codelco con el 51% de la propiedad, y Codelco pasa a ser entonces la mayor empresa del mundo de cobre y la mayor empresa del mundo de litio. Y por lo tanto es una herramienta que tenemos hoy día para poder aprovechar lo que sigue aquí. Un fortalecimiento de las capacidades a través de un instituto público de investigación de litio solar. ¿Cómo poder entonces, si uno quiere hacer una industrialización, tiene que conocer lo que es el litio, tiene que conocer las posibilidades que ofrece, etc. Y para eso se ha creado un Instituto Público de Tecnología e Investigación en Litio Solares, que va a estar en San Pedro de Atacama. Ya salió hoy día, salió en el diario oficial el decreto de creación, y donde se necesitan ingenieros jóvenes, así que ahí estén atentos, y para conocer todo lo que tiene que ver con litio y salares, y cómo puede eso, con ese conocimiento, contribuir a la industrialización. Hacer asociaciones público-privadas para el crecimiento de la industria y exploración del litio, modernización del marco institucional. Esto que les decía, que hay más de 12 organismos, hay que ver cómo un organismo se preocupa en forma general de toda la situación del litio y salares. Uno podría pensar en una especie de superintendencia de salares, que esté eso centralizado y que haya sostenibilidad social y territorial. Bien, con esto termino. Eso significó la creación de un comité de ministros de litio solares, el inicio de un proceso de diálogo y participación que se está teniendo con las comunidades indígenas en el norte, se creó una red de salares protegidos, porque de todos los salares se determinó que no todos los salares deberían ser explotados, sino que hay salares que en esta idea del principio precautorio se han dejado protegidos para generaciones mayores, porque tienen mucho más que la riqueza del litio, tienen riqueza en biodiversidad, riqueza cultural, distintos tipos de acciones. Se ha empezado la prospección de nuevos salares, se creó el Instituto de Litio Solar, como decía, y se está avanzando en el perfeccionamiento del marco institucional y en la creación de la Empresa Nacional del Litio, que unifique los trabajos que está haciendo el AMI y Codelco el litio. Estos son las tablas de cómo va avanzando su especie de Cartagán, y con eso entonces termino sobre el litio. Pueden aquí un artículo que escribimos con un colega aquí de la propia USACH, Domingo Ruiz, que es un químico, sobre el litio, el estatus presente y las perspectivas. Pueden ver ahí más detalles de todo esto que les he contado. Bueno, eso es. Muchas gracias. Disculpen haberme pasado unos minutos, pero quería presentarles esto.
Mira, el gran desafío en términos de la explotación del litio, el desarrollo sostenible, a mi juicio, es encontrar nuevas formas de explotación que sean más amigables con el medio ambiente. Toda forma de explotación va a hacer un impacto en el medio ambiente. Los salares son muy frágiles y las pozas de evaporación son muy intensivas en el uso de agua, porque evaporan esa salmuera. Esa salmuera después tiene que recargarse en el salar, eso demora tiempo. Entonces, los grandes desafíos creo que están en encontrar métodos de explotación del litio, de extracción, que tengan un mínimo impacto con el medio ambiente. Hay algunos métodos que llaman de extracción directa de litio, que básicamente es que tú bombeas el salar, pasa por una caja negra donde extraes solo el ion litio y todo el resto lo puedes reinyectar al salar. Esos métodos están hoy día no hay ninguno probado industrialmente, están en calidad experimental y piloto. Entonces ahí hay desafíos, pero también hay oportunidades, porque la ingeniería chilena puede trabajar en eso, puede meterse en esos métodos. Hoy día quienes están desarrollando eso son las grandes industrias químicas del mundo, Paz, Eramet, etcétera, franceses, norteamericanos. Pero también nosotros podemos hacer eso porque tenemos los laboratorios naturales donde podemos probar si los métodos funcionan o no, que son los salares, y los únicos que pueden explotar los salares o experimentar los salares es el Estado, y por lo tanto las universidades del Estado tienen ahí posibilidades únicas para poder desarrollar ese tipo de métodos. Hola, doctor. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero van enfocadas como al mismo ámbito. Bueno, sabiendo de que Chile es un país minero y que esta actividad tiene un gran aporte en el Producto Interno Bruto del país, en temas de la matriz productiva, ¿cómo usted enfocaría las políticas públicas para la agregación de valor de este sector? Y adicionalmente también me gustaría que respondiera a esta pregunta de ¿cómo también enfocaría las políticas públicas para que las universidades creen un espacio de trabajo en conjunto para ayudar a la minería en temas de ciencia, tecnología, innovación? ¿Cómo usted lo enfocaría en ese sentido? Sí, mira, son precisamente como Estado también las grandes preguntas que hoy día surgen a partir de la estrategia del litio. La estrategia del litio en términos de políticas públicas tiene tres elementos, yo diría. Uno, el cómo hacer una institucionalidad que pueda dar cuenta del cuidado de los salares y de una explotación sustentable, ¿sí? Entonces hay que crear toda una institucionalidad. Tiene una parte que es la parte industrial directamente, y la parte industrial o de extracción tiene dos elementos, que es el de cómo extraer esto con nuevos métodos más eficientes, etc., y cómo poder poner lo que se extrajo en una cadena de valor que permita un desarrollo industrial en ese sentido. Ahora, en esa parte de aguas abajo, creo que está en desarrollo recién. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cosa es el deseo de querer hacer aquí distintos elementos de batería o encadenamientos productivos del litio. Pero eso es, como bien tú dices, una política pública mucho más compleja y general, porque significa tener los incentivos para que industrias que ya saben hacer baterías puedan instalarse en Chile, pero si se instalan en Chile, que sea abierto al ecosistema científico, tecnológico nacional, no como un enclave. Por otro lado, es un esfuerzo del propio país, de sus universidades, en Chile tenemos una cuestión muy compleja,
que hace complejo esto de las políticas públicas para industrialización, que es que ustedes saben, y quedó con la dictadura y su constitución del 80, que el Estado es un Estado subsidiario, que no puede tener emprendimiento y no puede crear empresas. Las empresas hay que crearlas por quórum calificado. Y aquí lo que sería ideal es crear un germen de una empresa nacional de litio, pero en la parte de manufactura. No para que compita con las otras, pero sí para conocer el negocio y para poder asociarse después con otras empresas que hacen batería, como esta empresa china, empresas norteamericanas, o en la parte de manufactura. Entonces, esa es una cuestión compleja que no la tenemos, pero sí lo que podemos es crear condiciones para que empresas puedan instalarse en Chile, pero abiertas, no como un enclave, sino que abiertas al ecosistema tecnológico y científico chileno, hacer todos los esfuerzos para que hayan líneas de comercialización, pero no solo del litio, sino que de las baterías. Poder hacer acuerdos con países cercanos que van a necesitar transición energética y que son países grandes, como Brasil. Brasil va a tener que cambiar el parque automotriz. Y Brasil es un país de 150, 120 millones de habitantes, es un país potente, y lo tenemos aquí. Y por lo tanto nosotros podemos hacer una alianza estratégica con ellos, hacer una alianza estratégica con Argentina, que es otro país potente que lo tenemos acá. Por lo tanto, esa política pública significa todos estos elementos que hay que desarrollar. Quien está a cargo hoy día de eso y está avanzando en eso es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene una estrategia de hidrógeno verde, tiene una estrategia también, esta estrategia del litio está dirigiendo el Ministerio de Minería con Corfo y con Economía, pero lo que tú dices entra de ese desarrollo estratégico de industrialización. Ahora, eso debería ir unido a lo que hacen las universidades estatales, porque son los instrumentos que tiene el Estado. Entonces, este Instituto Litio Salares tiene ese sentido. El Instituto Litio Salares es un instituto que necesitamos para que aquí en Chile estén los expertos sobre litio y salares, no solo expertos chilenos ni regionales, sino que nosotros somos ambiciosos, expertos a nivel mundial, porque acá están los salares. Y por lo tanto, ellos deberían hacer investigación por sí mismos, pero también coordinar a los grupos de investigación que están en las distintas universidades estatales. Porque hay gente de aquí que no se va a mover para allá y necesitamos gente en distintos lados y poder coordinar eso. Eso da una idea de cómo poder hacer una política pública y entonces luego lo que hay que hacer es crear las normas, los reglamentos, las leyes, los instrumentos para poder hacer eso factible. Eso es un tema en desarrollo. Yo creo que a ustedes les va a tocar participar en eso, porque esto está recién empezando en términos de esa estrategia. Y lo que yo creo que falta desarrollar, precisamente lo que has dicho tú y lo que has planteado tú, cómo poder hacer una regulación sustentable y cómo poder hacer una política pública que permita un desarrollo industrial y que no estemos al final vendiendo solo carbonato de litio. Ahora, eso está pendiente también en la industria del cobre. Y déjenme decir solo una cosa. En la industria del cobre hay un elemento muy simple para hacer un paso más en la agregación de valor, que es exigir que no se pueda vender cobre concentrado. Ustedes saben, cobre concentrado. La mayoría de las empresas privadas, excepto Codelco, vende cobre concentrado. O sea, al 30%. Y ese cobre va con una serie de otros minerales que lo refinan después en China y ellos tienen las tierras raras, etcétera, porque nosotros no hacemos. Se puede exigir que no se venda cobre concentrado, que se venda cobre refinado, al 90%, al 99%, al 99,99% de cobre refinado. Eso significa poner aquí fundiciones y refinerías. Significa tener buena metalurgia, significa tener buena... todo lo que tiene que ver, ustedes lo conocen bien, de minería y metalurgia, que la USACH, la Universidad de Concepción, la Chile son líderes, bueno, para qué decir las universidades del norte. Y por lo tanto,
todos los encadenamientos productivos que produce eso. ¿Quién lo hizo? Indonesia. Indonesia puso una ley que a partir del 2020 no podían vender concentrados ni de hierro, ni de cobre, ni otros minerales. Y ya tenía una acción tremenda. Porque eso empuja a las universidades y empuja a los estudiantes a que no sigan en las carreras de ingeniería y después tengan que dedicarse a vender o a ver manuales, sino que hacer ingeniería real, que es lo que necesitamos. Entonces necesitamos aquí poner refinería y fundiciones al más alto nivel. Y eso es una política pública también en términos de cómo poder avanzar en la cadena de valor. Después podemos hacer alambrones, podemos hacer cobre, ojalá, pero empecemos por eso por lo menos ahora. Y el litio más o menos similar. Bueno, dada por terminada la sección de preguntas, los invitamos a acercarse al expositor durante el coffee break que se realizará al final del evento en caso de tener dudas o generar conversaciones. Ahora nosotros queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Dr. Gonzalo por su brillante exposición, por compartir conocimiento y perspectivas sobre la importancia del litio en la industria chilena. Su exposición, como hemos visto, ha iluminado oportunidades cruciales para el avance económico y sostenible de nuestro país. Así que por favor, Gonzalo, acompáñenos en el escenario nuevamente para recibir un merecido reconocimiento por su destacada participación. Gracias nuevamente, doctor, por enriquecer nuestro evento con su valiosa contribución. Ahora lo invitamos a disfrutar de una intervención musical. Diego Pacheco es un estudiante de bioquímica en la universidad que nos deleitará con un arreglo de Crazy Little Thing Called Love de la banda Queen y un bossa nova.
Muchas gracias, Diego. A continuación, luego de este gran acto, realizaremos el sorteo con todos los presentes para agradecerles su presencia durante este coloquio. En su llegada se le hizo entrega de un número a cada uno de ustedes, así que los invito a tener el número en la mano en caso de que salga ganador de este sorteo y acercarse a nosotros al final del evento para obtener su regalo y, si es posible, tomar una foto. Estamos en espera de que coloquen la ruleta para poder realizar el sorteo. Entonces vamos por el primer premio. Y número 11, por favor acérquese al final del evento para retirar su libro. Vamos por el segundo premio, también un libro. Número 44. ¿Sí? Genial. Vamos por el tercer premio, que también es un libro. 82 está. O lo tiramos de nuevo. Número 1. Ahí está. Ya. Y ahora vamos por el cuarto premio, que es un libro y un sachín. De nuevo, por favor. ¿15 está? Ya, perfecto. Al final entonces se acercan a nosotros para poder tomarle una foto de su premio y... Entonces,
agradecemos su participación y entusiasmo en este coloquio y esperamos que lo aprendido aquí inspire nuevas ideas y nuevos proyectos. Quiero cordialmente invitarlos al Coffee Break que se está realizando en el primer piso en el hall del departamento. Esperamos verlos durante el segundo coloquio donde se hablará sobre el impacto